Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionado de que estén aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del espectáculo, algo que tiene a muchos fans especulando y debatiendo. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y una confesión que, al parecer, ha hecho las cosas un poco difíciles para él en el terreno del amor, especialmente después de su relación con Hande Erçel. Si han leído bien el título, y vamos a desgranar qué es lo que está pasando. Si les gusta este tipo de contenido sobre las vidas de nuestros actores favoritos, no olviden darle ese botón de suscripción para no perderse nada. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a situarnos un poco. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha ganado una popularidad inmensa, sobre todo a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y por supuesto, a su relación pasada con Hande Erçel. Juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas en las redes sociales y en el fandom de las telenovelas turcas. Su química en pantalla en Senkal Kapm traspasó la ficción y conquistó a millones. Era una pareja que parecía de cuento de hadas, con apariciones públicas llenas de complicidad y declaraciones de amor que alimentaban la esperanza de sus seguidores de que lo suyo fuera para siempre. Pero como a menudo sucede en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea, y su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con muchas preguntas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con una difícil confianza y una confesión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se ha hablado mucho de que tras la ruptura con Hande, Kerem ha tenido ciertos tropiezos o, al menos, una dificultad para establecer una nueva relación sólida. Y el epicentro de esta dificultad, según se rumorea y se ha comentado en diversos medios, podría ser una confesión que él mismo habría hecho. No estamos hablando de una confesión de un secreto oscuro o algo escandaloso, sino algo más relacionado con sus sentimientos y sus expectativas después de una relación tan mediática y, por lo visto, tan significativa para él. Las especulaciones apuntan a que Kerem podría haber confesado tener una especie de miedo o reticencia a la hora de abrirse completamente a una nueva persona. Piensen en esto: cuando estás en una relación tan pública como la que tuvo con Hande, cada paso que das, cada foto que subes, cada gesto de cariño, es analizado por miles, si no millones, de personas. La presión es inmensa. Y cuando esa relación termina, no solo tienes que lidiar con el dolor de la ruptura personal, sino también con el escrutinio constante de cómo te recuperas, si ya tienes a alguien nuevo, y cómo se compara esa nueva persona con la anterior. Es un cóctel emocional y público bastante complejo. Se rumorea que Kerem, quizás después de la intensa exposición de su relación con Hande, habría expresado sentirse un poco más reservado, quizás un poco más cauteloso. La confesión de la que se habla podría ser algo así como: me cuesta mucho confiar plenamente después de lo vivido, o necesito tiempo para volver a sentirme seguro en una relación. Esto no significa que no quiera amar o que no esté abierto al amor, sino que la experiencia previa, la intensidad y la forma en que terminó, le han dejado una marca. Y cuando digo difícil confiar, me refiero a esa vulnerabilidad que se necesita para construir una relación de pareja. Abrirse al amor implica dejarse ver tal cual eres, con tus miedos, tus inseguridades y tus experiencias pasadas. Y si esas experiencias pasadas han sido intensas y, en cierto modo, dolorosas o decepcionantes, es natural que uno levante un poco las barreras. Además, hay que considerar el factor de la edad y la etapa de vida. Kerem es un actor joven, pero ya ha vivido experiencias importantes tanto en su carrera como en su vida personal. Cuando una relación tan importante y tan comentada como la suya con Hande termina, y más aún si esa relación se consideraba la ideal para muchos, es comprensible que haya un periodo de reflexión profunda. Podría ser que Kerem se haya dado cuenta de que busca algo diferente ahora, o que necesita sanar ciertas cosas antes de poder entregarse de nuevo al 100%. La confesión entonces no sería tanto una queja, sino una honesta descripción de su estado emocional actual. Otro punto interesante a considerar es el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación en estas situaciones. Los fans de Kerem y Hande, a menudo llamados Janker, han estado muy pendientes de cada movimiento de Kerem. Cualquier mujer que aparezca a su lado, por mínima que sea la interacción, es instantáneamente convertida en una nueva pareja. Esto debe ser agotador para él. Imaginen estar tratando de reconstruir su vida personal y amorosa, mientras sienten que cada paso es analizado por un tribunal público que juzga si es digno o no de seguir adelante, o si la nueva persona es digna de él, o si se parece a Hande.
Es una presión que pocos podrían manejar sin verse afectados. Entonces, la difícil confianza de la que hablamos en el título podría ser un reflejo de esta presión externa y de la necesidad interna de sanar y reevaluar. No se trata de culpar a Ande ni de culpar a Kerem. Las relaciones tienen ciclos, y a veces terminan. Lo que es intrigante es cómo estas experiencias públicas moldean la forma en que los artistas se relacionan después. Kerem, al ser una figura pública, no tiene el lujo de vivir sus procesos de duelo o de reconstrucción amorosa en privado. Es posible que la confesión haya surgido en alguna entrevista, o en alguna conversación con amigos cercanos que se haya filtrado. Los medios de comunicación y los fans siempre están buscando pistas sobre la vida amorosa de las celebridades, y cuando hay un historial tan sonado como el de Kerem y Ande, cualquier indicio se magnifica. Si él ha dicho algo en el sentido de que le cuesta abrirse de nuevo, o que ha aprendido mucho de su relación anterior y eso lo hace más cauteloso, entonces se puede entender por qué se habla de una difícil confianza. Esto también nos habla de la madurez emocional. Reconocer que una experiencia pasada te ha afectado y que necesitas un tiempo o un enfoque diferente para avanzar es un signo de madurez. No es un fracaso, es una lección aprendida. Y para alguien que está en el ojo público, tener la valentía de expresar esa vulnerabilidad, aunque sea de forma indirecta o rumoreada, es algo digno de mención. Además, en la cultura turca, las relaciones a menudo tienen un peso cultural y familiar importante. Si Kerem proviene de un entorno donde las relaciones serias se valoran mucho, la presión para encontrar a la persona correcta y establecer una relación duradera podría ser aún mayor. Esto, sumado a la experiencia previa, podría intensificar esa sensación de difícil confianza. Ahora, ¿cómo manejamos esta información como fans? Lo más importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales y procesos de vida reales. Si Kerem está pasando por un momento en el que le cuesta confiar, lo más respetuoso que podemos hacer es darle su espacio y su tiempo. En lugar de especular sin cesar sobre quién podría ser su próxima pareja o si ha superado del todo a Ande, deberíamos centrarnos en su carrera, en su talento y desearle lo mejor en su camino personal. La confesión en este contexto es un recordatorio de que incluso las personas que admiramos en la pantalla tienen sus propias luchas y sus propios procesos de sanación. No son figuras inmortales o inmunes a las dificultades de la vida. Y esa humanidad es, en parte, lo que nos hace conectar con ellos. En resumen, el título Kerem Bürsin difícil confiar después de Hande Erçel su confesión, nos habla de un escenario en el que tras una relación muy pública y querida como la que tuvo con Hande Erçel, Kerem Bürsin estaría experimentando una dificultad para abrirse plenamente en el ámbito amoroso. Esta dificultad se vincularía a una confesión, posiblemente sobre su cautela o su necesidad de tiempo para reconstruir la confianza después de la intensidad y la exposición mediática de su relación anterior. No se trata de un drama escandaloso, sino de un reflejo de cómo las experiencias personales, especialmente cuando son vividas bajo el escrutinio público, pueden moldear nuestras perspectivas y nuestras capacidades para confiar en nuevas relaciones. Es un recordatorio de su humanidad y de los desafíos que conlleva la vida amorosa de las celebridades. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intrigante, ¿verdad? Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Si les gustó lo que escucharon, por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la presión pública afecta mucho a las relaciones de los famosos? ¿Han pasado por algo similar? Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem Bürsin, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!